Bueno, hermanos, buenas noches. Como todos los miércoles, aquí listos para estudiar. Hoy a mitad de junio. Dios mío, los tiempos se están acortando realmente. Vamos a empezar un nuevo tema en la noche de hoy. Vamos a aprender cómo podemos mantener nuestra llama encendida. Vamos a estudiar a través de esta parábola, la parábola de las 10 vírgenes, una palabra que me gustó mucho. De hecho, este mensaje lo había escrito hace bastante tiempo, sino que pues con todo este tema de las dispensaciones que se alargó y cada vez Dios me daba más tema para continuar con las dispensaciones, me había puesto un poco en stand-by. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites estar aquí buscando de tu presencia. Espíritu Santo, te invitamos esta noche para que seas tú quien hable a nuestro corazón. Dios, hoy yo te pido que tu espíritu descienda sobre cada persona que vea este video, que está escuchando este estudio bíblico, Señor, para que tú puedas hablar a su corazón directamente. Que seas tú, Señor, enseñando lo que debemos aprender. Que sea tu palabra a través de mi voz, Señor, enseñándonos qué camino y cómo comportarnos y cada cosa que debemos entender de tu reino, Señor. Bendito seas, toma el control de este tiempo, Señor, y guíanos hacia tus enseñanzas. Amén. Bueno, vamos a leer la parábola de las 10 vírgenes. Esto está en Mateo. Vamos a leer Mateo 25, parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25 del 1 al 13. Dice así, en aquel tiempo el reino de los cielos, está hablando Jesús, será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. En cambio, las prudentes llevaron sus lámparas y también vasijas con aceite. Pero el esposo se demoró, todas cabecearon y se durmieron. A la medianoche se oyó gritar, aquí viene el novio, salgan a recibirlo. Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces las insensatas dijeron a las prudentes, denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes le respondieron, a fin de que no nos falte a nosotras ni a ustedes, vayan a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes y decían, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió, de cierto les digo que no las conozco. Estén atentos porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Bueno, tenemos una parábola perfecta para los tiempos que estamos viviendo. Y por eso la había escrito hace realmente casi que al principio de las dispensaciones, 6 meses. Muchas cosas importantes se nos revelan en esta parábola. Vamos a empezar por entender cada uno de los componentes que se mencionan en la parábola. Entonces, lo primero que quiero que entendamos, aunque todos lo sabemos, pero quiero que veamos a la luz de la palabra, ¿qué es el aceite? Y vamos a leerlo porque la misma palabra nos va enseñando qué es cada cosa. Levítico, Levítico 8:12, dice, y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Entonces vea, el aceite sabemos todos que representa la presencia del Espíritu Santo, como lo decía ahorita, y derramó el aceite de la unción. Es la unción. La unción sobre nuestra vida es la presencia del Espíritu Santo. Entonces, el sumo sacerdote en los tiempos del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era bautizado con la unción, con el aceite. Y la presencia de Dios se manifestaba a través de él. ¿Sí? Ahora, nosotros
que vimos en el Nuevo Testamento, nosotros somos ungidos también cuando somos bautizados por el Espíritu Santo. Cuando, acuérdense, recibimos a Jesucristo, nos entregamos a Jesucristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, le recibimos como nuestro Señor, viene el Espíritu Santo y nos bautiza. Acuérdense que les he dicho que me encanta como la palabra tiene una coincidencia con los hechos históricos, y les he dicho varias veces. Jesús apareció, por decirlo así, en la historia de la humanidad. Apareció Jesús. ¿Y qué sucedía en el entorno? Entonces, antes de que las personas llegaran a Jesús, ¿quién estaba? Juan el Bautista. Y Juan el Bautista bautizaba ¿en dónde? Bautizaba en agua. El mismo Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que se bauticen en agua y en espíritu para poder entrar al reino de los cielos. Entonces, históricamente, la historia nuestra que conocemos, primero aparece Juan el Bautista bautizando en agua. Luego aparece Jesús en la historia, la gente lo recibe como Señor. Él va a la cruz, hace el sacrificio, muere, hace su resurrección y luego ¿qué sucede? Viene el Espíritu Santo y bautiza a todo el mundo y ahora en la gracia todos somos bautizados por el Espíritu Santo. Entonces, esto que sucede en la historia de la humanidad es exactamente lo que tiene que suceder en la vida del creyente. Primero, somos bautizados en agua, o sea, nos arrepentimos de nuestra manera de vivir, nos arrepentimos de nuestra situación. Después de que somos bautizados en agua, de que hemos querido cambiar ese estilo de vida que tenemos, después de que reconocemos nuestros errores, recibimos a Jesucristo, luego entendemos el sacrificio de la cruz, igualito que en la historia, en el tiempo cronológico que les estoy diciendo de la historia de la humanidad. Recibimos a Jesucristo, recibimos el sacrificio de la cruz y luego somos bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, nosotros también somos ungidos como era ungido el sacerdote, el sumo sacerdote. Y nosotros, acuérdense que dice la palabra, que somos sacerdotes, linaje escogido, real sacerdocio. Entonces, vamos a ver en Primera de Samuel también el episodio en el que David, el rey David, es escogido. Entonces dice, al estar David, Primera de Samuel 16:13, dice, al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que lo había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Mire, vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Entonces vea, es el momento en el que el profeta Samuel está ungiendo a David como rey. Él todavía no era rey. Entonces, dice la palabra, lo acabamos de leer, que cuando David recibe el Espíritu de Dios, dice que vino con gran poder sobre David a partir de ese día. De igual manera, tiene que suceder y sucede con nosotros cuando somos bautizados con el Espíritu Santo. Somos bautizados con el poder del Espíritu Santo. Somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, porque ahora hay una luz que brilla entre nosotros. Todo esto lo hemos estudiado del nuevo nacimiento. Y acuérdense que Jesús le dijo a Nicodemo que había que nacer de nuevo. Y la semana pasada hicimos la oración de entrega para los que no habían nacido de nuevo. Si no la hiciste, es importante que te tomes el tiempo y la fe para hacerla, porque parte de tener fe es hacerla, porque si no la haces y no la hablas y no la confiesas con la boca, como dice la palabra, pues no estás teniendo fe. Entonces, somos bautizados con el Espíritu Santo y dice que recibiremos poder. Vamos a verlo, cómo nos lo enseña en Hechos, porque ya en el libro de Hechos ya venía el Espíritu Santo para lo que es la época nuestra de la gracia. Entonces, Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa entonces? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Esto es súper importante. Yo quiero que meditemos en esto. Si recibimos el Espíritu Santo, si recibimos poder, vimos la palabra, recibiréis poder, perdón, recibiréis poder
y me seréis testigos. Tenemos que empezar a testificar a otros sobre el poder de Dios en nuestra vida. Tenemos que empezar a testificar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cómo ha cambiado nuestra vida. Miren, nosotros en los grupos de oración de los estudios bíblicos de Zoom y la gente con la que estamos orando, a veces que nos reunimos ahora, hemos visto realmente la mano de Dios en la vida de nosotros y en la vida de las personas por las que oramos. Entonces tenemos que empezar a contarles a otros que esto no es un cuento de hadas, ni que solo está escrito y porque está escrito me lo tengo que creer. No, es que es real. Tenemos que empezar a vivir a Dios. Tenemos que empezar a vivir ese poder del Espíritu Santo que ha venido sobre nosotros porque lo hemos visto que tenemos ahora poder. Y entonces dice que me seréis testigos. Lo he insistido bastante en esto, porque si no estás siendo testigo, no estás cumpliendo el propósito por el cual recibiste el Espíritu Santo. No podemos callar. Acuérdense cuando hablamos de la atalaya y hablamos de la responsabilidad que tenemos cuando callamos. No podemos callar. Si realmente tenemos el Espíritu de Dios, no podemos tener miedo de hablarle a otras personas. Es increíble. ¿Cómo podemos tener miedo de hablarle a otras personas? Hoy en día no pasa lo que pasaba con los apóstoles que eran perseguidos y ellos no callaban. Acuérdense cuando son Pedro llevado ante el concilio y Pedro le dice, ¿y ustedes creen que yo me voy a callar? Primero obedezco a Dios, no a los hombres. Yo no voy a callar. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos un propósito, testificarles a otros. Y dice que tendremos poder y vemos cuál era el poder que tenían ellos, inclusive veamos el poder que tenían los discípulos. Marcos 6:13 dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Fíjense, es importantísimo. ¿Qué era lo que obraba para la sanación? Lo acabamos de leer. Ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Los ungían con aceite. Eso era lo que obraba para la sanación. Primero necesitaban, dice, echaban fuera demonios. Primero necesitaban ser libres de los demonios para poder recibir al Espíritu Santo. Primero necesitamos ser libres del pecado, pasar por todo el proceso del arrepentimiento, recibir a Jesucristo para poder ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, empezamos a echar fuera esa oscuridad que está dentro de nosotros. Nos arrepentimos de nuestros pecados, no remordimiento. Acuérdense que hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Remordimiento es el sentir que tengo yo, ay, me duele y tal, y sigo con mi vida. No hay un cambio. Entonces, cuando recibimos el Espíritu Santo, empezamos, esa luz que ahora está dentro de nosotros, empieza a alumbrar dentro de nosotros y esa luz que está dentro de nosotros empieza a echar fuera toda oscuridad, como dice la palabra. La luz vence las tinieblas y empieza a echar fuera y somos limpios de toda esa oscuridad que tenemos por dentro. Ahora queremos estar en la luz. Entonces ya vimos qué es el aceite. Vamos a estudiar ahora, pues, qué es la lámpara. ¿Qué representa la lámpara? Porque estamos hablando de aceite, la lámpara, de las vírgenes, entonces vamos a entender un poquitito qué representa la lámpara. La lámpara, sabemos todos también que representa la palabra de Dios. ¿Dónde está eso? Bueno, eso está en Salmos. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Me encanta la Biblia. Acuérdense que la Biblia nos enseña todo. A mí me encanta cuando dicen una parte, luego los tips están en el Antiguo Testamento, hay un pedacito aquí, es como un rompecabezas que te va enseñando. Bueno, ¿y qué es la palabra de Dios? Bueno, pues es la lámpara, aquí lo vemos, lámpara es a mis pies, tu palabra y luz para mi camino. Y vamos a entender estos dos conceptos porque son importantísimos. Veamos entonces estas dos funciones que tiene la palabra de Dios. Dice, lámpara a mis pies y luz para mi camino. Entonces vamos a ver la primera función que dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Sí? Ahora, piensen un segundito. Lámpara a mis pies.
La lámpara encendida alumbra mis pies. ¿Y para qué sirve eso? Pues cuando yo alumbro el camino, mis pies, pues me ayuda a ver dónde piso para no tropezar. Me ayuda a ver por dónde voy para no caerme. Pues me ayuda a ver para no meterme en un hueco, ¿verdad? Para no hacerme daño de pronto, ¿sí? Porque si no miro, piso en un desnivel y no me doy cuenta y me tuerzo el tobillo y me hago daño. O meto el pie en un lugar inadecuado. Yo recuerdo cuando me fracturé el pie derecho que me lo fracturé porque metí literalmente la pata en un hueco y trácatela. Y me fracturé el pie porque no vi el hueco. Entonces, metemos la pata en el lugar adecuado. O si estamos, por ejemplo, en un monte o algo, podemos pisar una serpiente y ser picados. Entonces, la luz sobre nuestros pies, que les mostraba aquí, la luz sobre nuestros pies, porque dice lámpara es a mis pies. Entonces, la luz sobre nuestros pies nos ayuda a no meter la pata, literalmente, a no meter la pata donde no debemos, ¿sí? Como muchos de nosotros hemos metido la pata lamentablemente en nuestras vidas, empezando por cada uno de nosotros. Yo también he metido la pata. Muchas veces metemos la pata por no mirar dónde estamos pisando, porque no hay luz donde ponemos el pie, porque no analizamos a través de la luz de la palabra lo que estamos haciendo, porque no miramos por dónde estamos caminando, no solo caminando literalmente del efecto de caminar, sino en dónde estamos caminando por la vida. ¿Y qué sucede? Pues, al igual que en lo físico, metemos la pata en el hueco y se nos tuerce el tobillo, nos pica una serpiente, nos hacemos daño, terminamos en la vida lastimados y terminamos en la vida heridos, porque no miramos dónde caminamos a la luz de la palabra, porque la palabra no está alumbrando mis pies para yo no meter la pata literalmente. Esa es la primera función. Luego vemos que dice que es luz para mi camino. Entonces dirá, pues que como lo mismo, ¿no? Vean, luz para mi camino es diferente. Luz para mi camino hace que vea el camino que debo recorrer, hace que vea por dónde debo ir correctamente. Esto ya no es para no meter la pata en un hueco. Esto es lo que busca luz para mi camino. Me encanta la palabra de Dios cuando uno empieza a masticarla y a analizarla y a desgranarla, que le empieza a dar tantos tips. Es para que yo no me desvíe. Es para que yo no me pierda, para que no llegue donde no es. ¿Sí? Miren la diferencia, lo uno es para que no me pase nada y no pise mal y lo otro es para que no llegue donde no es, porque yo puedo coger un camino equivocado, necesito que me alumbren el camino. Y es que, si ustedes piensan por un momento, hoy en día hay tantas cosas que nos pueden sacar del camino correcto. Hay tantas cosas que nos pueden sacar del camino correcto. Y por eso les digo, no estoy hablando de donde meto la pata en el pie, sino de qué camino cojo. Miren la diferencia, ¿sí? Hay muchas ideologías, hay un montón de conceptos en la vida de lo que es bueno y lo que es aprobado y lo que es correcto ante los ojos de Dios. Hay muchas cosas aceptadas por la sociedad, caminos aprobados por la sociedad. Es que el mundo nos presenta muchos caminos para tomar. Hay quienes toman el camino del narcotráfico para hacer dinero, fíjense, es un camino, ¿sí ves? Hay quienes toman el camino de la diversión fácil, relaciones superficiales sin ningún compromiso, o alcohol, drogas, caminos que hay. Necesitamos la luz de la palabra para que alumbre nuestro camino y saber qué camino. Porque todas estas cosas, el alcohol, las relaciones superficiales, las drogas, nos dan tranquilidad temporal. Porque ya sabemos que al final de esto no sale nada bueno. Nos dan satisfacción momentánea.
Entonces, tenemos en la sociedad costumbres y caminos equivocados que no nos llevan a Dios, sino que nos alejan de Dios, porque solo buscan lo temporal, no buscan lo eterno. Y es que todo lo que tenemos a nuestro alrededor, las cosas, trabajo, todo es temporal, todo está corrupto, todas las posesiones que podamos tener, todo está corrupto, todo se degrada con cada minuto que pasa, todo se degrada. Lo vemos, lo vimos la semana pasada, es la ley de la termodinámica, la ley del deterioro. Todo se desgasta, nada permanece. Lo único que traspasa la eternidad es estar con Dios. Todo termina en el momento de la muerte. Nada de lo que consigamos aquí en la tierra es tan valioso y tan importante que puede trascender. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en todas esas cosas temporales, cuando ponemos todas esas cosas temporales como principios de nuestra vida y no las cosas de Dios, que son eternas, que son realmente duraderas, entonces no estamos poniendo o dándole el valor que se merece realmente lo que son las cosas de Dios. Estamos valorando más todas las cosas que son aquí naturales y que terminan y que no traspasan la eternidad contra algo que es más valioso que va a trascender en una eternidad. Veía una película en donde creo que se llama Eternamente Comprometidos, que hacían un experimento, me vino a la mente ahorita, hacían un experimento en donde le ponían a unas personas unas rosquitas, unas donas viejas, pero estaban ahí y les decían, no se las coma, que en 15 minutos llegaron unas donas nuevas. Y la gente tenía que decidir si prefería comerse las donas viejas ahora o esperar por algo mejor en 15 minutos. ¿Sí? Y muchas personas vivimos así la vida, buscando lo que es inmediato, buscando las relaciones inmediatas, la satisfacción fácil, las cosas que nos llenan en el ahora, pero no las cosas que trascienden y nos traen como los frutos del Espíritu Santo, la paz, la benignidad. Vivimos buscando las cosas instantáneas, porque estamos en una sociedad que vive buscando las cosas instantáneas. ¿Sí? Y miremos cómo nos lo enseña entonces Corintios. Por eso me gusta cómo la palabra nos va dando los tips de hacia dónde tenemos que caminar. Miren, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mire cómo la palabra nos va mostrando el camino, ¿sí? Es que como seres humanos tenemos realmente la tendencia de mirar, como dice la palabra, las cosas naturales. Tenemos la tendencia de preocuparnos primero y de manera exhaustiva, o sea, con un enfoque siempre muy fuerte en lo que vemos, en lo natural. Y ahí nos dice que no son valiosas, que no son realmente valiosas en comparación con las cosas espirituales. No quiero que me malinterpreten. No estoy diciendo que no me deben importar las cosas naturales, porque obviamente todos queremos un techo donde dormir, queremos comida en nuestra mesa, buena comida en nuestra mesa, queremos algunas comodidades para vivir contentos, queremos tener espacio de distracción, de alegría, para relajar nuestra mente y compartir en familias. Y no me refiero a que no deseemos estas cosas, no me malinterpreten. Ni tampoco que no las anhelemos. No, ahora Julio dijo que tenemos que ser los monjes del Tíbet. No estoy hablando de eso. Todos las queremos. Todos queremos esas cosas. Lo que digo es que tenemos que poner un orden de prioridad. Tenemos que poner un orden de valor.
Porque una priorización nos ayuda cuando una cosa se cruce con la otra. Una correcta priorización de las cosas de la vida nos ayuda a tomar el camino correcto cuando una cosa temporal y natural interfiera con una cosa espiritual y eterna. Lo que más importa, lo que es más valioso, debe tener la prioridad en ese momento. Entonces, por eso le digo, no se trata de que, no, ahora entonces me voy a ir a vivir debajo de un puente en una carpa en medio del bosque, no sé qué, porque no tengo que ponerle cuidado a las cosas naturales. No, no se trata de eso. Me refiero a que muchas veces las cosas naturales, nuestros sueños y nuestros anhelos naturales chocan o interfieren con el crecimiento espiritual y la relación con Dios. Y ahí es donde tenemos que tener claro qué camino cojo, para dónde voy, dónde está la prioridad mía de lo que es valioso. Entonces, a veces el trabajo se vuelve tan importante que las personas, el trabajo es tan importante, y no digo que ahora no trabajen, no, no, vuelvo y repito, no me lleven al extremo lo que estoy tratando de decir, pero el trabajo se vuelve tan importante que ya no tengo tiempo de orar, porque tengo que ir a trabajar. Hace unos meses empecé a hacer ejercicio en las mañanas. Lo que normalmente sucede es que pues uno para poder hacer ejercicio en las mañanas, pues tiene que dormir menos, ¿verdad? Levantarse un poco más temprano, porque pues yo ya tenía una rutina en donde me despertaba, lo primero que hacía era orar, leer la palabra y luego me arreglaba para mis cosas de mi día a día. Entonces dije, bueno, quiero hacer ejercicio. Entonces quiero hacer ejercicio. ¿Cuánto tiempo quiero hacer ejercicio? 45 minutos, perfecto. Me toca levantarme más temprano. Si no, de lo contrario, tengo que quitar algo para poder acomodarme en mi horario laboral, ¿verdad? Entonces, si no, entonces no puedo orar o no puedo leer las escrituras antes de hacer ejercicio. Entonces, me trazo, yo pongo, digo, bueno, Julio, quiero hacer ejercicio en las mañanas y me trazo un plan para no interferir con mi devocional diario de todas las mañanas. Entonces digo, bueno, entonces ahora me voy a levantar a las 5:15 para poder tener el tiempo de lo que tengo que hacer. Sin embargo, obviamente en ocasiones pues no duermo como quisiera o cuando suena el despertador, ay, no quiero levantarme 10 minutos, 15 minutos más. Entonces la hora de levantarme se corre y por decirlo de alguna manera, el tiempo que tengo disponible después de levantarme, pues se acorta porque me levanté más tarde. Nuestra primera tendencia como seres humanos es, se me acortó el tiempo, si yo tenía 45 minutos de ejercicio, 20 minutos de oración, 20 minutos de lectura de la palabra o 30 minutos de oración, entonces ya no me alcanza el tiempo, se me acortó el tiempo, me levanté tarde. Nuestra primera tendencia es a mochar, a quitar el tiempo con Dios. En vez de eliminar el tiempo del ejercicio, eliminamos el tiempo de Dios. Y entonces le damos mayor prioridad a las cosas naturales y no a las cosas espirituales. Entonces elimino mi tiempo con Dios antes de eliminar de pronto mi tiempo del ejercicio. A eso es que me estoy refiriendo. Entonces, ser exagerado, y yo les he dicho que me gusta ser exagerado, siendo realmente uno estricto en el tema, si me levanto tarde, por ejemplo, si me levanto tarde y hago ejercicio y me cogió la noche para ir a la oficina, debería tener tan clara el orden de importancia de mi oración diaria y de mi devocional con Dios, que debería preferir no desayunar antes que eliminar mi tiempo con Dios. De ese nivel deberíamos ser. No crean que yo ya llegué a ese nivel. Estarán diciendo, ah, no, pues, no crean que ya llegué a ese nivel. Yo todavía tengo mis luchas diarias con esas y otras cosas. Pero te estoy diciendo que si fuéramos realmente estrictos a donde queremos llegar y a donde debería ser nuestra meta, deberíamos ser de ese nivel. O sea, lo que quiero demostrar y lo que quiero que entiendan es que el tiempo con Dios debería ser lo más valioso.
Definitivamente el problema es que no hemos entendido la importancia de nuestra vida espiritual, porque no hemos entendido eso y seguimos dándole importancia al desayuno y a comer cosas naturales para nuestro cuerpo. Y vuelvo y repito, ahora van a decir, no, Julio ahora mandó a no desayunar. No, por favor, no me van a tergiversar las palabras que estoy diciendo. Pero deberíamos darle, si tengo que escoger entre comer la palabra de Dios y alimentarme espiritualmente y alimentar mi cuerpo, difícil, ¿cierto? ¿Cuál sería? Debería ser comer la palabra de Dios porque alimenta mi espíritu. Y cuando Jesús fue tentado en el desierto, después de ayunar 40 días y 40 noches, viene Satanás y quiere ponerlo a prueba. Quiere poner a prueba la firmeza de Jesús y el carácter, diciéndole, bueno, usa tu poder para comer. Si no que eres Dios, pues usa tu poder para comer. Vamos a verlo, vamos a leerlo en Mateo, Mateo 4, dice, y vino a él el tentador. Recuerden, Jesús llevaba 40 días ayunando sin comer, 40 días y 40 noches. Dijo, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, le estaba poniendo tremenda prueba. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús estaba priorizando su misión sobre su deseo de comer. Vuelvo y digo, repito, piénsenlo, llevaba 40 días sin comer. Los que hacemos ayuno, que hemos hecho ayunos de un día, a las 24 horas está uno que se come los brazos, las manos, que se muerde los codos del hambre. Después de 3 días de no comer, los ayunos que a veces hacía o hago cuando son de 3 días, después de uno no comer, y él llevaba 40 días. Ese es el nivel de compromiso que obviamente no llegaremos, pero miren el ejemplo que nos da Jesús. ¿Sí? 40 días y él dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Poniendo la prioridad de las cosas. Yo a veces me ha pasado, ustedes saben que tenemos los estudios por Zoom y tengo los estudios de los miércoles y a veces me ha pasado que termino mi jornada laboral tan tarde que se me queda tan apretada con los estudios y tengo el compromiso con las personas que nos reunimos en los estudios por Zoom y tengo este compromiso que no puedo comer antes de iniciar el estudio bíblico. ¿Sí? Y yo digo, ¿cuántas veces no pasamos sin almorzar, por ejemplo, por el trabajo? ¿Cuántas veces? Pero si llegara el momento en que me levanté tarde, entonces no dejamos de desayunar por mantener nuestro tiempo de oración y de lectura en las mañanas. Hasta tal punto, hasta deberíamos irnos sin bañarnos, pero el tiempo de oración y de lectura debería ser lo primero que hago cuando me levanto. Porque es lo más importante, es mi alimento espiritual para poder vivir en el día. Me refiero a ese nivel de importancia, a ese nivel de priorización hacia las cosas de Dios. Vamos a leer Juan 4:31 dice, entre tanto, vamos a leer otro pasaje, estaba Jesús con la samaritana, ese pasaje es ahí, dice, entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mire, me encanta cómo la palabra y cómo Jesús nos enseña que tienes que aprender de él, que él tenía claro que las cosas del reino, que su misión, que todo lo que él había venido a hacer estaba por encima de todas las otras cosas, aún por encima de en algún momento de ese beneficio y satisfacción de calmar el hambre.
Y hoy tenemos que determinarnos, porque si esta palabra la escuchas y no cambias el orden de prioridades, entonces esta palabra entró por aquí, salió por allá. Fuimos oidores y no hacedores. Tenemos que reflexionar sobre esto. Hoy determínate a ti mismo que vas a poner un orden de prioridades en las cosas celestiales en el primer lugar, por encima de las cosas terrenales. Así como en este ejemplo, es como la palabra de Dios ilumina nuestro caminar. Entonces, la palabra de Dios alumbra mis pies, pero también alumbra mi camino, enseñándonos cómo actuar ante tantas cosas diarias sobre las cuales tengo que decidir. Así es como la palabra alumbra mi camino para yo no desviarme y para yo no tomar el camino equivocado. Me centra en dónde me debo priorizar, me dice qué cosas debo permitir, me dice qué cosas no debo permitir, me dice de dónde debo alejarme, me dice en qué debo concentrarme. Y es que si no estamos atentos a todos los días escuchar la palabra de Dios, dejamos que los afanes del mundo nos lleven para otro lado. Y yo ahora que estoy empezando este nuevo cargo y estoy trabajando, literalmente me siento y me levanto para almorzar y me siento y me levanto ya terminando mi jornada para los estudios bíblicos o para la transmisión de Facebook. El afán del mundo, los compromisos laborales, las cosas que tenemos que hacer, todas las preocupaciones nos alejan de Dios. ¿No les ha pasado que a veces se sientan a orar y la mente divaga en todas las cosas que tienen pendientes y no se concentra en las cosas de Dios? Porque los afanes del mundo nos jalan para que no conectemos con Dios, nos alejan de las cosas de Dios. Y puede ser que al principio no parezca malo, pues es que, no, bueno, no voy a orar hoy, y bueno, pero pasa un día y no, no voy a asistir al estudio bíblico. Y hay gente que se va alejando y se va alejando de los estudios bíblicos y parece que nada malo sucede. Parece que vamos por el camino correcto, que pues no estoy tan desviado, no estoy tan mal. Pero si no nos alineamos con la palabra de Dios, si no permanecemos en el camino, esto nos llevará a un destino que no deseamos y no nos damos cuenta. A mí me encanta cómo en Estados Unidos uno va manejando por las carreteras y las carreteras van así y aún si no estás en el carril correcto, en un momento, ¡frum! Escoge para un lado, diferente. Y si no estás en el carril correcto, llegas a donde no quieres. Igual pasa con la palabra de Dios y nuestra vida. Si no estamos sintonizados en el carril correcto, en el momento que vengan los cambios, ¡frum!, nos salimos del camino. Quiero que piensen en, todos hemos ido a fincas. Quiero que piensen en un ejemplo como cuando caminamos de noche en una finca y tenemos que ir yo recuerdo que tenemos que ir de la casa donde nos quedábamos o de la casa de los vivientes a la casa donde nos quedábamos y eso es un bosque oscuro. Y entonces el ejemplo que le estoy poniendo, lo que estoy hablando de la palabra que me alumbra, puedo alumbrar mis pies y veo los huecos para no tropezar y no enredarme con una rama y dar bote y caerme o no meter el pie en un riachuelo que está pasando. Pero si no pongo cuidado al camino, puedo terminar en un lugar diferente al que yo deseo ir. Entonces, también necesito esa luz para mi camino, porque la luz en mi camino es la que me muestra por dónde debo ir, en qué dirección debo caminar. Así tropiece y me caiga, por lo menos voy en la dirección que es. ¿Sí? Ahora, puede que yo no tropiece con nada, pero puede que me pierda en el bosque y termine llegando a donde no quiero ir. Entonces, necesito que la luz me alumbre el camino. ¿Sí? ¿Cuántas veces, cuántas veces no decidimos avanzar en un negocio, avanzar en una relación, avanzar en un proyecto sin consultar la palabra de Dios? A veces traspasamos los límites de Dios porque arrancamos en una relación, en un noviazgo,
traspasamos los límites permitidos de la palabra de Dios, decidimos tener relaciones íntimas en lugar de estar bajo la bendición cuando la palabra nos enseña esto. O decidimos irnos a vivir juntos y el compromiso, hacemos un compromiso entre nosotros, pero no tenemos un compromiso con Dios. Y empezamos a caminar en un camino que no es correcto. Y eso nos va a traer maldición. O empezamos a recibir un soborno pequeño, o empiezan a recibir esto, empiezan a dar sobornos pequeños para tener más contratos, o empezamos a tomar un camino incorrecto, empiezan a permitirse conversaciones con una persona que no es, que derivan después en una infidelidad. Toda la sociedad hoy en día acepta todos estos caminos. Para la sociedad son normales tantas cosas. Todos aceptan vivir juntos, todos aceptan las relaciones homosexuales, todos aceptan, y no se puede criticar a nadie porque todos nos hemos equivocado. Yo también he metido la pata y no puedo decir que no, ¿sí? Pero hoy estoy aquí tratando de decirles que cuando estamos por fuera del camino de Dios, cuando estamos por fuera de la bendición de Dios, no vendrá nada bueno, porque no estamos en el orden de Dios. Porque cuando estamos en desobediencia, le estamos abriendo una puerta muy grande a nuestro enemigo Satanás para que entre. Piensen que su vida es una casa. Cuando abrimos estas puertas, porque abrimos puertas cuando estamos en pecado, porque damos derechos legales cuando nos salimos de la obediencia y entramos en rebeldía y desobediencia. Entonces es como abrir las puertas y ventanas de tu casa. ¿Para qué? Para que venga un ladrón y robe y destruya lo que quiere. Puede tocar tu vida. Entonces, los conceptos que Dios pone son para mantener tu casa cerrada y que nadie pueda entrar. Son por nuestro bien. Pero el ser humano ha querido decidir, desde Adán y Eva, comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, yo decido qué es bien y qué es mal. Y hoy lo seguimos haciendo. Es que Dios, no. Tu palabra está bonita ahí, yo te quiero mucho, pero yo voy a comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque yo soy el que voy a decidir qué está bien y qué está mal. Entonces, yo decido, yo sigo comiendo hoy en día del árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Qué comieron Adán y Eva? 6000 años después, lo sigo haciendo. ¿Y qué pasó con Adán y Eva? Entraron en maldición. Las cosas de Dios son para nuestra protección. Son para la protección no solo nuestra, de nuestra descendencia. Porque si ustedes leen la palabra, cada vez que el pueblo de Israel o alguien desobedecía y entraba en rebeldía, los que pagaban el pato eran los hijos. Cuando uno la embarra en un matrimonio y termina en una separación, quien sufre más son los hijos. Quienes llevan la descendencia nuestra es la que termina pagando las maldiciones que nosotros traemos a nuestra vida por la desobediencia. Y como dice la palabra, hasta la cuarta generación le damos poder legal a Satanás para que destruya la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos. La mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos y a nuestra descendencia es una vida de obediencia, porque les damos una vida de bendición. Quitamos todos esos derechos legales que Satanás tiene sobre ellos. Entonces, ¿saben qué hace Satanás? Viene después y ataca la vida de tus hijos o ataca la vida de tus nietos, porque él sabe que cuando ataca la vida de tus hijos le hace daño a tus hijos y a ti. Él no ataca tu vida, pero le diste un derecho legal que puede usar en 4 generaciones. Entonces, cuando la palabra de Dios nos alumbra el camino y no decidimos por nosotros mismos tomar otro camino,
sino el que la palabra nos muestra y el que la palabra nos alumbra. Entonces, cuando nosotros decimos, la palabra de Dios dice, Julio, somos como el GPS, le han hecho, han desobedecido el GPS, gire a la derecha. Y no giramos. Recalculando. Entonces empieza a recalcular. Recalculando. Dios vuelve y trata de traerte nuevamente al camino, pero ¿qué pasa? Te saliste de la mejor ruta que estaba en el GPS o en el Waze. Era la mejor ruta, la calculó el GPS y el Waze, pero tú en desobediencia, gire a la derecha. No, no quiero, sigo de frente, sigo derecho, como quieras. Y entonces el GPS le toca recalculando. Y a veces recalculando, recalculando, tantas veces que le dice, ole menso, póngame atención, si no, ¿para qué me tiene? Así somos en la vida nuestra. Así somos. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando no doblamos a la derecha, terminamos metidos de pronto en un barrio que es horrible o terminamos metidos en una calle que está sin pavimentar, nos salimos de donde es, sufrimos las consecuencias, pero las consecuencias de nuestra propia desobediencia. De nuestra propia desobediencia. Sufrimos las consecuencias de nuestra propia rebeldía. Sufrimos las consecuencias y luego cuando vienen las cosas malas sobre nuestra vida, que Satanás tiene el poder y nos hace esas cosas malas, entonces nos ponemos bravos con Dios. Dios, ¿por qué no me protegiste? Hey, Sonso, te dije, gira a la derecha, cabeza de caracol, no eres capaz de entender y quisiste coger a la izquierda. Y ahora estás molesto porque te metiste por allá y te robaron el espejo. Así somos como seres humanos, así somos. Algo que tenemos que tener claro, por favor, llévenselo claro en esta noche. Cuando quebrantas la ley, le das derecho legal a Satanás de tocar la vida tuya y la vida de tu familia. Ponlo claro, porque cuando se rompe la ley, hay que pagar un precio. Si tú te comes un semáforo en rojo, le das derecho a que te pongan una sanción de tránsito. Si tú atropellas a una persona, tienes que pagar una multa. Igual es en lo espiritual. Pero por alguna razón pensamos que como no vemos las leyes espirituales, podemos quebrarlas y no pasa nada. Y luego vienen las consecuencias sobre nuestra propia vida. Dios no quiere que nos vaya mal. Dios quiere bendecirnos. Por eso nos dejó su manual. Pero Dios tampoco nos obligará a hacer lo que no queremos. Él no obliga a nadie a ser obediente, aun cuando Él sabe que la desobediencia traerá maldición. Él quiere que seamos obedientes por decisión propia. Ese es el libre albedrío que nos dio. Nadie quiere ser amado por obligación. Nadie quiere que le sigan por las malas. Nuestra voluntad es el regalo más hermoso que nos dio Dios, que Dios nos pudo dar. El poder de hacer las cosas y de tomar nuestras propias decisiones, pero también trae consigo una responsabilidad. Dios dice, hoy pongo delante de ti el camino de la bendición y el camino de la maldición. Elige pues, porque si no hubieran dos caminos, si fuéramos un robot, ¿quién quiere un robot que lo ame a uno? ¿Quién quiere? Entonces, cada uno de nosotros toma la decisión de qué camino, todos los días tomamos la decisión de qué camino y en qué convertimos cada día. Por eso, cada día hay que mirar la lámpara. Por eso, cada día hay que mirar las instrucciones en la mañana, no en la noche, cuando ya la embarramos. La palabra se lee en la mañana. El Espíritu Santo se busca en la mañana para recibir los consejos del día, no en la noche, para que cuando salga la palabra no hagas esto. Uy, sí, ya lo hice, la embarré. Entonces,
Dios nos da esa decisión, Dios nos da ese poder de decidir, pero tenemos que ser también adultos y saber asumir y responder por nuestros actos, ser responsables de nuestros errores, asumir las consecuencias de nuestras decisiones. ¿Cómo nos molesta a nosotros cuando los adolescentes quieren tomar sus propias decisiones, pero no quieren asumir las consecuencias de ellas mismas? ¿Cómo nos molesta eso? ¿Cierto? Nos molesta. Veamos Romanos, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Somos libres de tomar las decisiones y el camino que queramos tomar, pero somos responsables cuando estemos ante Dios de dar cuentas de las decisiones que tomamos. Veamos cómo nos lo enseña Jeremías y terminamos con esto. Porque cada quien será responsable de sus propios actos. En otras palabras, cada uno de ustedes morirá por su propio pecado. Por eso necesitamos la luz en nuestras vidas, para tener claridad sobre nuestro propio bien. Porque ¿quién puede identificar un reloj falso, un billete falso en medio de la oscuridad? Porque en medio de la oscuridad todo parece bueno. Cuando salíamos de rumba decíamos que en la oscuridad todos los gatos son pardos. Todo se ve bonito en la discoteca. Pero al otro día, uy, ¿qué pasó? Necesitamos luz. Necesitamos luz para nuestros pies, para no hacernos daño, y luz para nuestro camino. Porque necesitamos llegar al destino que queremos llegar. Todos queremos llegar a la eternidad con Dios. Todos queremos llegar al paraíso. Todos queremos llegar al cielo, que cuando llegue nuestro momento de irnos y estar ante Dios, sea para bendición y continuar en la eternidad. Ninguno de nosotros está buscando irse para el infierno. Creo que ninguno de nosotros quiere eso. Ni quiere que sus hijos tampoco terminen en el infierno y en el sufrimiento y en la oscuridad. Todos queremos llegar al destino que queremos llegar, que es en la luz. Pero si no tenemos cuidado, si no conocemos la palabra, si no miramos las señales de tránsito, que son las indicaciones del camino de la vida, pues podemos meternos en contravía y terminar presos, atropellar a alguien, estrellar nuestro vehículo y terminar en la cárcel donde no queríamos. No era nuestro plan terminar en el infierno, pero por ser insensato, por no poner atención, por no estudiar la palabra, terminé donde no quería. Pero yo no quería, sí, pero pues igual la embarraste. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y como le leímos ahorita, cada quien será responsable de sus propios actos. En otras palabras, cada uno de ustedes morirá por su propio pecado. Entonces, hoy es tiempo de evaluar cuáles son esos pecados que tengo claridad que estoy cometiendo y que debo corregir, porque ya el Espíritu Santo me los ha mostrado y tengo que corregirlos. No puedo seguir jugando con esos pecados porque sigo manteniéndome en el carril que no es y en un momento ¡frum!, me voy a salir de la vía y de la ruta. Entonces, quería compartirles hoy esto. Ya llevamos 58 minutos de transmisión. Se pasa el tiempo volando. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por todo lo que aprendimos en la noche de hoy. Padre mío, hoy te damos gracias, Señor, porque
porque aprendemos que tu palabra es luz a nuestros pies. Padre, ilumíname, ilumina mis pies, Señor, para que yo no tropiece, para que yo pueda ver claramente los obstáculos que hay en el camino, para que no salga herido, Señor, para que no caiga. Y aun si caigo, Señor, levántame, levántame con tu mano como siempre lo has hecho a lo largo de toda mi vida, Dios, perdonándome y dándome una nueva oportunidad, Señor. Te doy gracias, te bendigo por tu paciencia, Señor, por tu misericordia, porque aun cuando tienes todos estos consejos para nosotros, a veces no los atendemos y no los valoramos como debemos, Señor. No le damos la importancia a las cosas que no vemos, a las cosas celestiales, sino que le damos más importancia a las cosas naturales y del mundo que son perecederas y no son eternas, Señor. Tú eres un Dios eterno, Dios. Tú eres Dios eterno, tú trasciendes sobre todo, tú eres valioso. Estar contigo, Señor, es lo más valioso que podemos tener. Es el mejor regalo que nos has podido dar, Señor. Perdónanos si en los afanes de la vida, Dios, buscamos más las cosas naturales. Cuando tenemos la posibilidad de decidir correctamente, hemos tomado malas decisiones y hemos preferido lo natural en lugar de lo celestial. Padre, ilumina mi camino también. Hoy que tu lámpara, que tu palabra ilumine mi camino, Señor, porque el destino que he trazado para mi vida y que quiero es la eternidad contigo. No quiero que nada me saque del camino. Por eso te pido, Espíritu Santo, que abras mis ojos para yo poder ver el camino y poder identificar los caminos falsos que me llevan a otro lugar, Señor, porque Satanás está buscando cómo engañarnos. Y si no tenemos esa claridad que solo nos das tú, Señor, a través de tu palabra, seremos engañados y desviados y al final terminaremos donde no deseamos. Dios, tu palabra dice que en estos últimos tiempos muchos serán engañados, desviados del camino, que se apagará la fe, Señor, que habrá apostasía. No permitas, Señor, que mi familia ni yo nos desviemos del camino que tú has trazado para nosotros, Dios. Bendito seas, bendigo a cada persona que se ha conectado en esta noche, Señor. Te pido que derrames de tu Espíritu Santo sobre ellos, que inundes su vida con luz, con esa luz que muestra el camino, que muestra el caminar, que muestra los pies para que ninguno de nosotros tropecemos. Padre, gracias por permitirme enseñar lo que tú me has enseñado, por este momento tan hermoso que me regalas cada miércoles, Dios, de compartir con mis hermanos todas estas cosas. Bendito seas. Amén, Señor. Bueno, hermanos, nos vemos en 8 días. Vamos a seguir estudiando la parábola de las vírgenes. Es una parábola muy interesante. Tenemos bastante tema para acá. No tanto como las dispensaciones, les prometo que no nos vamos a alargar tanto. Pero tenemos mucho por aprender de la palabra de Dios. Y quiero entrar en estos detalles y ir con esta profundidad, porque la palabra de Dios, les he dicho, es para estudiarla en profundidad, no en rapidez. Hay mucha sabiduría en ella. Dios los bendiga, nos vemos en 8 días.